María de los Ángeles Fromo Rangel, soy abogada, doctora en Derecho Administrativo y formé parte de un primer órgano jurisdiccional de este país, el Tribunal Contencioso Electoral, en 1987. Posteriormente me fui a estudiar mi doctorado, mis estudios en materia constitucional, así como en materia fiscal en España, en Madrid, en la Complutense de Madrid. Y de ahí regresé a mi país para trabajar en la iniciativa privada, cuando me llamaron para ser la fiscal en materia electoral a nivel federal. Y después de ahí tuve la oportunidad de irme al sector salud, que había sido mi sueño, para trabajar con médicos, con temas de salud pública. Estudié mi maestría en salud pública, terminé y decidí regresar otra vez a la iniciativa privada, a trabajar en distintos sectores, en el sector agropecuario, en el sector de los seguros. Posteriormente me invitaron a hacer el sistema penal acusatorio en este país. Pude echarlo a andar el 18 de junio del 2016. Después de haber concluido esa tarea, que es realmente un paso importante para nuestro país en el mundo jurisdiccional, regresé nuevamente, pero esta vez a formar una consultoría en donde me dedico a dar asesoría en distintas materias a las empresas, pero también a los gobiernos, y parte de ello es materia electoral. Este es mi mundo en el que siempre he querido estar presente. El momento preciso es en 1987, cuando se crea nuestro Tribunal Electoral, se conforma el primer indicio de lo que se fue transformando para llegar a lo que hoy es. En aquel entonces era un tribunal de mera recomendación. La historia de este país es que no existían mecanismos de impugnación, solo a través de un colegio electoral donde se debatían no jurídicamente, sino incluso políticamente. Entonces veníamos pues de una necesidad de buscar fortalecer nuestra democracia, de generar instancias que permitieran una mayor autonomía, una mayor certeza y una organización mucho más institucional en el ámbito de lo que significaba garantizar la democracia y la participación activa de los ciudadanos. Es cuando inicia toda esta situación de debate. Había todavía una comisión electoral que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, donde se sentaban los partidos políticos, pero dirigidos por el secretario de Gobernación, y era como una instancia de ir viendo cómo se organizaban las elecciones. Incluso en aquel entonces era la Dirección de Gobernación, que se llamaba así, en donde había pues representantes de todas las entidades federativas que organizaban de manera, podríamos decir, articulada con los gobiernos estatales todo el bagaje de las elecciones para todos los niveles de gobierno. Entonces era una institución pues que estaba dentro del andamiaje electoral, pero todavía muy incipiente. Entonces el tribunal que se crea en aquella época pues fue conformado con grandes juristas, la mayoría de ellos académicos, gente con una capacidad que todavía no había esa gran especialidad de la materia electoral que hoy existe. Recordemos que antes estaba todo metido en el derecho administrativo, entonces varios de los que iban a formar ese tribunal eran pues académicos de derecho administrativo, y uno de ellos era el doctor Acosta Romero, y él era el director de la Facultad de Derecho. Yo trabajaba con él ayudándole a investigar temas en el ámbito administrativo, y cuando lo nombran magistrado del Tribunal Contencioso Electoral, me invita a incorporarme a las filas de esta primera aventura jurisdiccional electoral. Ahí es cuando yo toco base con el primer código electoral de nuestro país, en donde había un procedimiento
pues con, podríamos decir, lagunas, faltaba mucho por decir cuál iba a ser el proceso jurisdiccional, cómo se iban a tramitar todas las demandas que se presentaran en contra o impugnaciones en contra de las elecciones, cuáles iban a ser los acuerdos que eran necesarios. No existía una organización estructurada de los pasos a seguir en el proceso electoral, jurisdiccional. Y para ello entonces, en aquel entonces, pues los magistrados decidieron que tenían que nombrar a un secretario general de acuerdos, porque alguien tenía que hacer la chamba, tenía que publicar, tenía que firmar los acuerdos, tenía que tomar nota de lo que estaban decidiendo el pleno de los magistrados. Entonces, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral fue designado en aquel entonces el doctor Acosta Romero, y él propuso mi nombre para que yo fuera esa secretaria general de acuerdos. Yo estaba recién graduada, entonces prácticamente pues ahí fue donde tomé la batuta. Yo recuerdo que muchos de los mecanismos de cómo se iban a tramitar pues se discutían con los propios magistrados. Ellos fueron mis grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, el ministro en retiro, Franco, él fue quien me enseñó muchísimo. Teníamos tardes discutiendo a ver qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, qué fundamentos teníamos que darle, ¿no? Y había el magistrado Fernando Gesto, magistrado Krieger, de todos ellos eran, pues, que estaban ahí y que estaban avanzando en la estructuración de nuestro derecho electoral jurisdiccional, porque era totalmente nuevo. Entonces era una creación de cero y se pusieron las bases de lo que posteriormente fueron las reformas. Incluso cuando terminamos el proceso electoral de 1988, que ustedes recordarán fue podríamos decir, un proceso muy complejo, porque estaba el presidente Salinas, que en aquel entonces estaba siendo electo, y el candidato Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, que estaban debatiéndose entre la izquierda y la derecha. Entonces había mucho que decir sobre cómo respetar la legalidad, el tener certeza de los resultados electorales. Entonces, todos esos elementos de confrontación durante el proceso electoral empezaron a verse reflejados en qué debería hacerse ante un tribunal electoral. Entonces, terminando el periodo electoral de 1988, los magistrados hicieron propuestas concretas de cómo transformar este tribunal, y fueron las primeras reformas que se tomaron para crear realmente un tribunal ya no de mera recomendación, sino un tribunal de plena jurisdicción, y transformarlo. Pero ellos fueron los pioneros y bueno, a mí me tocó ser parte de esa historia fundamental. Bueno, se planteaba la posibilidad de una alternancia en el poder, de una mayor participación ciudadana, de generar cambios profundos en el proceso electoral. Se hablaba de la necesidad de una credencial de elector con fotografía, que hubiera un padrón electoral certero, que se generara un órgano que estuviese separado de la propia Secretaría de Gobernación para conformar un instituto que permitiera que se dedicara a la organización de las elecciones, que no tuviera injerencia de los partidos políticos, que los partidos políticos pudieran debatir, que la figura de colegio electoral que se conformaba con los diputados y senadores electos en aquel momento no podía ser juez y parte para decidir la calificación de las elecciones, que debería haber una institución independiente que fuera la que en su momento calificara las elecciones, diera los resultados, pudiera
tener la certeza y el resguardo de toda la información del proceso electoral y cómo ir generando esos resultados. Pues en aquel entonces, no nos olvidemos, por primera vez se habla de que iba a haber un sistema de reflejo inmediato de los resultados electorales. Entonces la noche electoral donde se estaba probando ese sistema, pues de repente dice, se nos cayó el sistema. Recordemos esa frase histórica del licenciado Bartlett, y que fue todo un tema muy complejo porque puso en duda la credibilidad y la confianza, ¿no? ¿Cómo que se cayó el sistema? Entonces era de que el reflejo de las actas no se estaba dando en lo que verdaderamente podía dar el triunfo o no a los distintos candidatos, porque estábamos eligiendo nuevamente en aquel momento no solo presidente, había gobernadores, había presidentes municipales, o sea, había realmente, y diputados tanto locales como federales, senadores. Entonces era también una elección, siempre decimos que es la elección más importante, pero en aquel momento era una elección trascendente. Se estaban poniendo a prueba si todavía era posible que el gobierno siguiera controlando las elecciones. Entonces la certeza de darle independencia, autonomía, pues era muy importante, cómo hacer ese deslinde de gobierno con instituciones electorales, y es ahí, en esa situación, en que se podrían empezar a plantear qué cambios democráticos requería nuestro país, porque era el reflejo de cómo elegíamos a nuestros gobernantes y cómo dábamos la certeza de que teníamos una democracia más madura, más técnica, y que realmente era el reflejo del ámbito y del entorno democrático de los ciudadanos. Entonces era un momento de mucha incertidumbre, de que se rompían esas cuestiones de certeza, de un voto libre y secreto, del reflejo de las distintas instituciones en el ámbito electoral, y la búsqueda de generar nuevos esquemas que crearan que hacía falta un andamiaje mucho más sólido, y que ese andamiaje debería ser transformado. Entonces yo creo que en esa fecha fue un momento específico de la historia de nuestro país en el ámbito jurisdiccional. Mira, esa parte fundamental de ser la Secretaría General de un tribunal contencioso, pues que eran las bases, no era realmente todo el andamiaje que hoy conocemos y vemos y tenemos, ¿no? Pero desde la planeación de cómo iban a estar sentados los magistrados para poder debatir, y que la secretaria tenía que estar en el centro, con la media luna enfrente, cómo se deberían tomar los acuerdos para poder tomar decisiones, las famosas sesiones previas de debate existían y se plantearon desde ese entonces, ¿no? Y ahora como el debate también se abre al público y se ponen y se transmiten. En aquel entonces empezaron a transmitir, a grabar esas sesiones, a tenerlas documentadas y que se pudieran ir llevando los propios estrados. O sea, ¿cómo creabas? Porque no teníamos ni siquiera eso, no estaba establecido en el código ni cómo notificar, ni a dónde notificar, ni quiénes eran partes del proceso. Entonces eran cuestiones que a lo mejor en el principio nuestro código era sumamente general, ¿no? Entonces incluso había contradicción entre los distintos tipos de recursos que estaban previstos en ese primer código de proceso electoral, que era el COFIPE, y que estaba ahí para dar una base mínima, pero habría que irlo desarrollando en base a ello. Bueno, la sesión más histórica que hubo y que fue un planteamiento muy importante fue del magistrado de la PESA, que posteriormente fue presidente del tribunal. Y en ese momento, bueno, pues él plantea la nulidad de una elección
porque llegaron pruebas como un recurso, porque no se sabía dónde había que presentar el recurso. Entonces, primero se decidió que todos se tenían que presentar en aquellas juntas distritales y de ahí tendrían que ser remitidas al área del Tribunal Electoral. Pero lo cierto es que pues ahí podría haber la duda de si o cómo deberían presentarse esos recursos. Entonces hubo un recurso que llegó precisamente el 026 a la sede directa, y entonces cuando llegó otro recurso había contradicción, y entonces en base a una argumentación muy sólida del magistrado de la PESA, se propuso la nulidad de ese distrito, que después, y como era de mera recomendación, pues eso llegó al colegio electoral y fue la primera vez que se anuló por una decisión del tribunal ese aspecto. Entonces es muy importante este debate de argumentaciones que se dieron, ¿no? Esa fue mi primera participación. También tuve el honor de ser fiscal especializada en materia de delitos electorales a nivel federal, y allí también fue otra experiencia, ¿no? Ahí no me tocó ser fundadora, sino me tocó retomar la tarea fundamental de lo que era la investigación, la persecución, la prevención de los delitos electorales. Era una instancia, podríamos decir en aquel entonces, abandonada de la propia Procuraduría, que se crea por la necesidad de que se presentaban las denuncias, se guardaban en un cajón y nunca sucedía nada, ni nadie sabía si se investigaban los hechos, absolutamente nada, y no había una verdadera claridad de los tipos penales. Entonces, esta institución se crea en 1994 con un gran doctor en Derecho Penal, que es el doctor Franco Guzmán. Él la crea junto con pues, un impulso ciudadano de los propios partidos políticos, de la necesidad de tener un órgano especializado para la investigación y persecución de los delitos electorales en aquella época. Y bueno, nunca se le dio la importancia ni la trascendencia y nunca tuvo un impacto. O sea, se generaban prácticamente, podríamos decir, un vaivén de denuncias, pero nunca se concretaba absolutamente en una investigación seria, profunda, etcétera. Y para mí fue muy importante ser parte de este órgano porque tuve el apoyo y el compromiso del entonces Procurador General de la República, que era el licenciado Rafael Maceo de la Concha, y él me dio todo el apoyo para fortalecer la capacidad técnica, la capacidad de presencia de esta institución, y me tocó pues realmente trabajar con dos grandes instituciones que en aquel entonces ya estaban muy fortalecidas, ya tenían realmente una presencia en la ciudadanía, que era el Tribunal Electoral y era el Instituto Federal Electoral, el IFE, y que estaban comandados realmente con grandes líderes en materia electoral, especialistas, y me tocó trabajar con ellos realmente a conformar y una tercera instancia, que ellos realmente, y yo les decía, yo soy la hermanita pobre, la que nadie quiere, la que nadie les gusta participar, ¿no? Entonces empezamos juntos a diseñar una nueva estrategia para que esta institución tomara fortaleza y fuera a tener presencia en la ciudadanía, y fue como creamos toda una campaña de una famosa frase que pareciera muy sencilla, pero todo el mundo se le quedó grabado, que era denúncialo a la FEPADE, ¿no? Eran muchos y diversos anuncios y distinta difusión, y ahí fue donde empezó a crecer. Otro de los programas que estructuramos ahí en aquel entonces era el señalamiento de que los programas sociales se usaban para fines electorales. Entonces, en aquel entonces, con la secretaria de Desarrollo Social, que era Josefina Vázquez Mota, creamos un programa que era de blindaje electoral y llamamos a todas las instituciones del ámbito del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal a hacer toda una serie de acciones para proteger los recursos públicos, los programas sociales, las actividades con un carácter preventivo. Fue cuando por primera vez retoma esa tarea preventiva la propia Fiscalía Especializada y se generan acciones
que permitieran de alguna manera ser mucho más proactivos a que la ciudadanía denunciara, pero también evitara ser víctimas de este condicionamiento de los programas sociales. También se empezó a hacer publicidad en el sentido de decir, toma lo que quiera, pero vota por quien quieras. Y entonces empezamos a convencer de esa libertad de elección, pero ya desde una perspectiva. No debo dejar de decirlo, pero me tocaron también grandes temas que fueron y marcaron un parteaguas en la vida del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Me tocó investigar el tema relacionado con Amigos Fox, con Pemex Gate, con distintos escándalos que hubo tanto del Partido Verde como del PRD sobre un financiamiento ilegal que pudiera señalarse. Entonces me tocó ser parte. Desafortunadamente los tipos penales en aquella época no eran tan precisos como los que hoy tenemos. Entonces esos tipos penales pues eran ambiguos. Incluso si tú comparabas el tipo penal de 1846 con el tipo penal que teníamos en aquella época, en los años 2000, eran casi iguales. Entonces, y estaban enfocados a la no compra del voto, al tema relacionado con el condicionamiento del voto o temas, cuestiones relacionadas con la jornada electoral, con en el ámbito del conteo de votos, con a lo mejor el impulso de, había un solo tipo sobre el financiamiento ilegal, recursos de procedencia ilícita. Entonces, todos esos escándalos que en su momento se plantearon, pues no estaban reflejados en los tipos penales, porque no se había vivido una situación de esa naturaleza. Y eso también sirvió para que posteriormente hubiera una transformación de la Fiscalía. Y también impulsamos que esta Fiscalía tuviera un reconocimiento de independencia técnica a nivel constitucional y que hubiera fiscalías en los estados. Y logramos eso en 2 estados, uno en Chiapas y otro en Nayarit, y se logró, pero fue como la semillita que muchos años después prosperó en una verdadera reforma constitucional donde incluso se acordó que el fiscal electoral tenía que ser electo por el Congreso, no por el Congreso Federal o por los congresos estatales, para darle mayor autonomía a su designación, como es el fiscal general de la República, también lo es el fiscal especial para materia electoral. Entonces, todo esto fue un factor bien importante de transformación que a mí me tocó poner las semillitas, porque era una manera de fortalecer una institución que quizás pues no se tomaba en cuenta. Yo recuerdo en aquel entonces tener un presupuesto creo que de 7 millones de pesos para poder operar una institución en donde casi el 90% era temas meramente de nómina y de gastos de corrientes de renta y de vehículos, pero no había nada para hacer investigación, no se tenían policías asignados, especializados. Los MPs eran los que mandaban como de castigo. Ah, estos los quieres castigar, mándalos a la FEPADE, ¿no? Entonces la verdad era como transformar esa institución, hacerla técnica, hacerla realmente especializada, contar con la capacidad. Y fue cuando empezamos a decir, bueno, la Fiscalía era chiquita, o sea, teníamos cerca de 150 personas, entonces para cubrir todo el territorio nacional, para recibir las denuncias en todo el territorio nacional. Entonces hicimos una serie de acuerdos con las procuradurías de los estados, con las delegaciones de aquella Procuraduría General de la República, para que ellos fueran parte. Capacitamos a miles de ministerios públicos, policías, incluso a los jueces, porque los jueces tampoco conocían la materia penal electoral. Entonces también fue otra parte muy importante de un impulso nuevo en la materia electoral. Son las que me ha tocado vivir, el Tribunal Electoral, el primer Tribunal Contencioso Electoral, y darle, podríamos decir, una renovación a la Fiscalía Electoral. Yo creo que hoy hay verdaderamente retos, y retos en donde cómo llamar a los jóvenes
al voto, cómo hacerles ver, porque es un sector en donde hoy necesitamos incentivarlos a lo que significa nuestra democracia, qué implica en la realidad el poder generar esa dinámica de cambio de gobierno, de cambio de nuestros legisladores, de su voto cuenta, su voto elige y su voto hace que tú puedas exigir. Entonces es algo que creo que la dinámica que requiere es esa parte. Yo creo que otro factor que necesitamos fortalecer, pero sobre todo en el ámbito partidista, en el ámbito de los candidatos, es la ética, o sea, una ética profunda, cómo hacer que los valores democráticos de nuestro país se vivan en todo el proceso electoral y que este proceso que estamos viendo, que incluso cómo tomar medidas más efectivas en los controles de financiamiento, de participación, en cuanto a que pongamos una barrera de posible dinero que pueda estar influyendo de manera negativa en la posibilidad de que la delincuencia organizada o que se generen compromisos que posteriormente sean corrupción. Hoy tenemos mecanismos, pero creo que todavía no nos alcanza a ser tan eficientes para poder evitar. O sea, yo siempre apuesto que las cosas sean preventivas que más que reactivas, porque cuando ya en tu momento está hecho, difícilmente puedes retrotraer los efectos y las condiciones afectan precisamente a la imagen de nuestra democracia. Los ciudadanos, uno de los temas que más cree es en nuestras instituciones electorales. Siguen siendo un pilar fundamental, ¿no? Esas dos instituciones, como es el instituto, como es el tribunal, y que con ello generamos una presencia mucho más fuerte para poder tener una democracia que podamos presumir, pero que también nos sintamos orgullosos de que nuestros gobernantes llegaron por la voluntad popular. Y es ahí donde creo que tenemos que tener más mecanismos donde podamos fortalecer esa parte fundamental. También es importante ver todo lo que es violencia de género, cómo fortalecemos la aplicación de las leyes que ya tenemos y las podemos hacer efectivas para evitar consecuencias de falta de igualdad. Creo que hemos crecido mucho, pero todavía hay algunos puntos ahí importantes que generar. Y bueno, yo creo que hoy estamos viviendo un proceso muy largo, que habrá que reflexionar qué tanto queremos esos procesos tan largos, costosos. Y sí, efectivamente hay elementos en donde podríamos verificar cómo pudiéramos hacer que las cosas fueran más limitadas y con menos tiempo, que permita reducir también los costos de nuestra democracia. Mira, yo creo que en los propios tipos penales electorales todavía hay que hacer una revisión trascendente, ¿no? Hay conceptos que siguen siendo ambiguos, que dejan aspectos subjetivos en la redacción del tipo penal, y eso que hace que en su momento no puedas configurar un hecho delictivo. Hay frases como a sabiendas o cuestiones que puedan ser de incidencia subjetiva, es de interpretación, ¿no? De con la intención de. Entonces, esas frases de a sabiendas o con la intención de no te ayudan como un elemento de un tipo penal, porque si tú no te puedes meter en el subconsciente de alguien para hacer ver efectivamente que el tipo penal se está dando, no nos está generando que realmente sean sancionadas las conductas que en su momento debiera hacer. Y bueno, también es importante reactivar la prevención del delito, ¿no? Como una facultad de la autoridad de procuración de justicia, porque uno de los temas más
trascendentes, es el equilibrio entre lo que sí se debe hacer y de lo que en su momento está regulado, y cómo tú haces que, dando a conocer, haciendo acciones de mayor percepción de que no se pueden permitir determinadas actividades dentro de nuestro proceso electoral, que los ciudadanos tienen una instancia de cómo denunciar y que eso está cerca de ustedes y que de manera muy estructurada puedes aterrizar esos elementos de conocimiento en la ciudadanía, es fundamental. Hoy no lo está haciendo porque no es tarea del instituto, no es tarea del tribunal, es tarea de esa instancia que puede llegar a procurar, porque es parte precisamente de la justicia electoral y de la justicia penal electoral que todos anhelamos, ¿no? Creo que hay esos temas importantes en donde la liga puede ser trascendente entre esas tres instituciones, dándole también la posibilidad de mayor participación en las investigaciones al propio instituto, pero por otra parte, el tribunal en sus sentencias ya ha hecho algunos señalamientos que sirven para poner y sentar las bases de elementos que puedan ser estudiados y analizados por la Fiscalía, y esta iniciar sus carpetas de investigación y actuar en consecuencia. Pero hay algo muy importante que no hemos encontrado todavía esa manera rápida de hacerlo, porque en la parte del Instituto Nacional Electoral tenemos plazos muy concretos. En la parte del Tribunal Electoral tenemos plazos muy concretos de resolución. En la parte de la Fiscalía no tenemos esos plazos. Entonces, hoy puede suceder un delito y quizás dentro de 2, 3 años estoy terminando la investigación, cuando ya no hay elementos y cuando ya no hay posibilidades de realmente sancionar. Entonces, creo que es donde tenemos que trabajar también en estos contextos. Yo creo que tienen un reto mayúsculo. Y ese reto mayúsculo, déjame decirte que para mí es hacer que la ciudadanía salga a participar, que vea una gran oportunidad en ser observadores electorales, en conocer a su proceso electoral, en tener la capacidad y esa curiosidad de las plataformas electorales, de cómo incidir en el conocimiento de las posibles políticas públicas, y bajo esa tesitura, cómo generamos una estrategia de mayor credibilidad de nuestras instituciones. Hoy, por disputas entre distintos grupos, pues han querido dañar la imagen de nuestras instituciones. Y creo que hay algo muy importante que transmitir. Lo primero es que el Instituto Electoral está conformado por ciudadanos, la jornada electoral lo hacen los ciudadanos, y que son ciudadanos que son elegidos y que aceptan ese compromiso de manera totalmente apartidista. Entonces es brutalmente importante ese aspecto de credibilidad. Y otro de los temas es que nuestro Tribunal Electoral es un tribunal profesional, un tribunal con personal que se ha conformado a lo largo de los años, y esos momentos de fortaleza del tribunal tienen que volverse a retomar, porque no es justo que nuestras instituciones estén siendo criticadas cuando la capacidad técnica y la capacidad, podríamos decir, de su acción nos podría dar un resultado de realmente que los ciudadanos sepan que no hay que preocuparse por ellos, que hay que preocuparse por salir a las urnas, por manifestar tu voluntad, por observar lo que pasa, por conocer cada quien qué te está ofreciendo, porque no es lo que dicen en un mitin o en una nota, es lo que ponen en papel a las instituciones y les dicen: estos son nuestros compromisos que queremos hacer dentro de los próximos 6 años, dentro de los 3 años, y que entendamos el rol que significa un diputado, un senador, un presidente de la República, un alcalde, ¿no? Y todos ellos conforman esta parte fundamental de la democracia.
Pues muchísimas gracias, doctora, de verdad un placer tenerla con nosotros y esperemos que cualquier otra anécdota que tenga nos las pueda compartir. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.